alguien que me parece uno de los más grandes expertos en fantasía épica del país, que también tengo el honor de compartir tertulias con él, un amigo que conocí hace un poco más de un año, pero siento yo como si lo conociera de toda la vida, un verdadero maestro, autor de Encrucijada de Cuervos, las crónicas de la Rana Vengadora, maravilloso, una persona que ha hecho una carrera de hablar de seres fantásticos, un fanático confeso de Tolkien, y sin más preámbulo, permítanles presentarles a mi queridísimo Medardo Landón. Muy buenas tardes, mi querido Medardo, ¿cómo estás? Brother, pues contento una vez más de estar aquí contigo y contento de que me invites a platicar con tu amable audiencia. No, al contrario, un placer, Medardo. Es que siempre, le digo yo al público, les decía atrás de cámaras, saludos Lisette, decía atrás de cámaras que en el caso de las conversaciones contigo, de repente nos ponemos a conversar por Zoom o por StreamYard o por donde sea, y las conversaciones de repente, pues, te digo, Medardo, ¿qué hora es? Ay, ya pasaron 2 o 3 horas y nosotros divagando, platicando literatura, y es una cosa maravillosa. Ramiro, te estoy buscando en la Feria del Libro. A las 5:30 de la tarde estaré de regreso en la Feria del Libro. Tuve que regresar al hotel para hacer el programa Sin Censura, porque no quiero que me regañe mi jefa Ceci ni mi jefe Vicente. Pero bueno, no lo podía hacer desde allá porque hay mucho público, hay mucha gente, de repente pues te paran y pues es más difícil, ¿no? Pues preferible acá en la comodidad del hotel hacer el programa. Pero bueno, mi querido Medardo, me parece que hay un tema que me gustaría mucho tratar contigo y tú eres un experto en ello. Me gustaría que habláramos un poco, Calimán, fíjate que podemos hacer un programa de Calimán, Steve Ramone, de los Ramones, podríamos hacer un programa sobre Calimán también, creo que Medardo ni yo tendríamos un problema en hablar de uno de los superhéroes mexicanos por excelencia, ¿no? Calimán o el Santo o lo que tú quieras, Santo y Blue Demon contra las momias, pero bueno. El tema de hoy me gustaría un poco, aparte de que ya nos vamos a poner a debrayar al rato, porque pues de eso se trata, es un programa de literatura, me gustaría que hablaras un poco del tema del héroe en la literatura, pero no solamente del héroe en la fantasía épica, mi querido Medardo, sino el héroe en general, desde tu perspectiva, porque te he visto que desarrollas muy bien el tema, y me gustaría escucharte un poco, ¿no? Hablamos de la historia del héroe en la literatura, desde, no sé, desde la antigua Roma, ¿no? Aquellos, desde la Ilíada y la Odisea, desde aquel Ulises, desde aquel Héctor, desde aquel Aquiles, ¿no? Hasta los tiempos modernos, en que al parecer la figura del héroe en la literatura no ha cambiado mucho, sino que representa el héroe contra el sistema, el héroe contra el destino, no sé, hay muchas maneras de personificar el héroe. ¿Cómo la ves tú, mi querido Medardo, para ir abriendo apetito a los invitados? Pues sí, primero un saludo, Sol, Lisette, ya las demás personas que aparecen por ahí que nos saludan, muchas gracias. Quisiera arrancar hablando de los héroes en la mitología con un hecho tremendo que ocurrió hace algunos años, todos ustedes lo recuerdan, que es la terrible tragedia de la guardería ABC. Y sabemos nosotros que mientras estaban llevando las llamas, y además ocurrió por unos políticos abyectos y venales que quisieron quemar unos papeles y el fuego se pasó a la bodega donde estaban los niños. Y había un muchachito de 15 años que le habla a su papá, oye, papá, porque fue a recoger al hermanito que estaba allá, y le dice el papá, a ver, mijo, ¿tienes la camioneta? Sí, pues arráncate, mijo. Y entonces este chavito, con 15 años, se aventó con la camioneta contra el muro, rompió la pared y por esa pared es que pudieron sacar a los niños que sobrevivieron. Ese niño es un héroe. Ese muchacho es un héroe. Y lo que sentimos nosotros de decir, ah, qué güey tan chingón, lo que sentimos nosotros de contar esta historia es lo que a todo lo largo de la historia de la humanidad han sentido los pueblos cuando hay una persona, un hombre, una mujer, un niño, un anciano, hay una persona que pone su seguridad a un lado por los demás. Otro caso, Guadalajara, hace 150 años, abren la puerta, entran los soldados, encañonan a Juárez. Juárez nada más se hace para atrás y agarra la perilla de la puerta y nada más se espera los balazos y se para enfrente un señor, no un soldado, se para enfrente un periodista y el periodista dice, alto, los valientes no asesinan. Y después de eso se sigue hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, todo les dice y tanto les dice que los
soldados dudan y bajan los rifles. Le salva la vida a Juárez en ese momento y con eso le salva la vida a este país y en uno de los momentos más importantes de nuestra historia, que es justamente la victoria contra los franceses. Una vez más, Guillermo Prieto, al igual que este jovencito del que acabo de hablar, hace algo, es una persona normal que hace algo que en las circunstancias extraordinarias quiere y puede ir más allá de su propia seguridad, y eso nos genera a toda la humanidad una sensación de esperanza que entonces vale la pena el siguiente día, porque todos tenemos anécdotas así en nuestras familias. No faltó el pariente que se quedó toda la noche, 2, 3 días con la mamá, con el papá en el hospital. No falta aquel otro papá que de pronto, o mamá que de pronto sin saber nadar, se metieron al agua y sacaron al chamaco. En cualquiera de esas instancias, la sensación de inspiración es tan profunda que la mitad de los más grandes relatos de las historias de la humanidad son estas historias de esperanzas detrás de la figura del arquetipo del héroe. Dije la mitad, porque la otra mitad es el otro gran relato. Y el otro gran relato, dice Steve, si uno lo hace sin pensar más que en salvar, claro, cuando ocurre quien lo hace y cómo lo hace, y mis respetos, si se van a la grandeza, se van a la grandeza. Decía yo, la otra mitad de los grandes relatos de la humanidad son la tragedia que nos genera una profunda compasión para aprender de esa caída. Esto es de lo que platica Aristóteles hace más de 2000 años en la Poética. Y dice Aristóteles, encontramos nosotros en las tragedias a una persona que se quiere oponer a su destino y en la oposición de su destino cae en que sus peores... Lola Flores, muchas gracias, dice saludos a todos, muchas gracias, Lola. Cae entonces el protagonista de las tragedias griegas, cae entonces en el peor de sus vicios. Cada quien tiene un vicio distinto y en muchas ocasiones nuestra mejor virtud es nuestro peor defecto al mismo tiempo, llevado al límite. Es decir, una persona que sea muy, muy necia, parece absolutamente intolerante, pero esa necedad le permite salir adelante con una voluntad inquebrantable en otro momento. Entonces, nuestro peor defecto suele ser nuestra mejor virtud. En cualquiera de estos casos, nos platica Aristóteles, cuando se lleva al límite estos defectos brutales que, por ejemplo, Edipo es un buen hombre que lo que hace es derrotar a un gran tirano y después de derrotar al tirano, bueno, pues se casa con la reina, que no estaba nada mal, para gobernar un buen lugar. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que los héroes, los dioses se sienten retados y entonces enfrentar al destino también es considerado como una penalidad. En cualquiera de las circunstancias, las tragedias, las historias trágicas, las que ustedes quieran escuchar, y por historias trágicas me refiero a la destrucción de nuestros hermanos y hermanas, seres humanos o animales o el planeta, y que la destrucción de algo, este desastre total, nos conmueva tan profundamente que nos haga cambiar en nuestra forma de ser. Y entonces decir, pero ¿cómo pudo haberse dado esa matanza en Aguas Blancas? ¿Cómo fue que hubo un holocausto de la idea tan infernal de lo que fue el nazismo? ¿Cómo es que hubo tantos genocidios durante el colonialismo? Esa sensación de empatía, de compasión, entonces es la mitad de estos relatos, los relatos de tragedia de donde nosotros aprendimos. Y ojo, mencionaste hace unos momentos a los clásicos, un instante de la literatura universal que sigue absolutamente vigente. Aquiles ha matado a Héctor y después de matar a Héctor arrastra el cadáver de Héctor con su carroza de guerra y lo deja ahí tirado. Y si hoy todavía pensamos que hay personas que dicen, no, es que yo sí creo en fantasmas, hoy en el siglo XXI, pues imagínense hace 2500 años si la gente o no pensaba en fantasmas. Y si tú siendo un griego morías o alguien de la Hélade morías y no te enterraban, entonces tu alma iba a quedar vagando por toda la eternidad. Entonces era imprescindible que te enterraran. Por tanto, cuando Aquiles deja el cadáver de Héctor tirado a los animales rapaces,
Príamo, el padre de Héctor, sale en la noche de Troya, entra a la tienda de campaña del asesino de su hijo, de Aquiles, y se hinca a los pies de quien mató a Héctor, toma las manos de quien mató a su amado hijo, le besa las manos a Aquiles y le dice, por favor, devuélveme el cuerpo de mi hijo. Y el terrible Aquiles, el perro de guerra, se sacude y le devuelve el cuerpo, conmovido por el anciano, le devuelve el cuerpo de Héctor. ¿Cómo no va a ser todavía hoy, cuando sigue pendiente la deuda de los 43, cuando ha habido tantos desaparecidos en nuestro país y las palabras de Príamo siguen vigentes en nuestro país a la hora de decir, devuélvanos a nuestros desaparecidos? Esta es la vigencia de la literatura universal en sobre todo la parte concerniente a la empatía con la tragedia. Pero regreso de nuevo con el héroe. Y entonces, esta figura del héroe, tan presente en todas las civilizaciones, hace que nosotros amemos profundamente este tipo de relatos que están en el corazón de las grandes obras de la literatura, de muchas de las películas que a nosotros nos gustan, pero no solamente, sino también están repletas de las páginas de una de las historias más hermosas de la humanidad, que es la historia de México. La historia de México está repleta de hombres dignos de la Ilíada, dignos de la Odisea o dignos del Señor de los Anillos. Tenemos a gente, bueno, por hombres quise decir seres humanos, hombres y mujeres extraordinarios. Morelos e Hidalgo, cuando comenzaron su lucha, ellos sabían que no iban a ver la victoria, ellos sabían que iban a caer, que iban a morir, y dieron su vida a la causa por una razón específica: los marginados, los desposeídos, los que nunca iban a ver más que 300 metros a su alrededor, en muchas ocasiones un kilómetro a la redonda de pobreza, de ellos y sus hijos condenados, linajes enteros a la miseria y a la pobreza. E Hidalgo y Morelos dijeron, no, esto no puede ser así, al costo de su vida. Y el tamaño de ellos es inmenso, tan inmenso como para ir inspirando uno a otro. Y entonces el gran Hidalgo le deja la semilla a Morelos tan marcada, tan la huella puesta en el corazón, que comienza ya a festejar el 16 de septiembre en Morelos, yo en tiempos todavía de 1 o 2 años después del grito de Dolores. Y a la muerte también de Morelos, Vicente Guerrero va a continuar con su lucha, y observen la grandeza de Vicente Guerrero. Vicente Guerrero hace algo muy, muy difícil en la historia de los héroes de la humanidad, y es poder tener la humildad de decir, ¿sabes qué? Voy a dejar mi mando, voy a dejar mi prestigio y me voy a poner a tus órdenes con tal de que tú salves la lucha. Y entonces Guerrero, después de haber escrito todas esas cartas y de convencer a Iturbide, pasa y se puede consagrar la independencia. Y de ahí vamos a dar un salto a la Segunda Guerra Mundial, donde un diplomático de Lázaro Cárdenas llamado Gilberto Bosques, como cónsul en Francia, le consiguió visas a judíos, a refugiados españoles, a todos los que pudieran, porque además muchos escaparon de la guerra civil española y fueron a dar a Francia, y ahí en Francia el gobierno de Vichy, el gobierno que estaba ya tendido y dotado a Hitler, pusieron en campos de concentración a muchos republicanos españoles. Y entonces a estos republicanos españoles y a los judíos y a todos los que necesitaran salir de Francia a toda velocidad, Gilberto Bosques le consiguió visa a todos ellos, a todos, de tal modo que más de 40,000, ojo, más de 40,000 seres humanos salvaron la vida del régimen nazi, del franquismo, gracias a Gilberto Bosques. Llegan aquí a México, y Gilberto Bosques, cuando llegan los nazis a tomar la embajada mexicana, obliga a un oficial nazi a firmar de recibido por la embajada, y luego que llega el capitán, cuando ve que el oficial firmó de recibido, manda a fusilar a su propio oficial por inepto. ¿Cómo le obligó un mexicanito
a firmar algo. Se lo llevan prisionero y va a estar en Colonia todavía en el 44 cuando llega ahí está el Gilberto Bosques, cuando llega el bombardeo a Colonia y habiendo capturado a unos espías nazis aquí en México, porque hubo muchos espías nazis, el pan de por medio, dicho sea de paso, intercambian a estos espías alemanes con Gilberto Bosques, y Gilberto Bosques llega a México a la estación de Buenavista a las 3 de la mañana. Y cuando llega a las 3 de la mañana, la gente que lo recibe lo saca del tren cargando en voladas a un héroe del tamaño inmenso como tenemos en Gilberto Bosques. Y esa es la historia de nuestro país. La historia de nuestro país está repleta de hombres y mujeres extraordinarios que de comenzar a contar sus historias se nos llena el corazón, y en esa inspiración es que queremos saber, conociendo más historias, y en esa medida, por eso, para mi propia formación, El Quijote de la Mancha o El Señor de los Anillos o Los Miserables o la historia de México son una misma cosa, en el sentido en el que hay marginados, hay desamparados, y no va a faltar gente que por vía de la compasión diga, es que esa es la labor que tenemos que hacer. Lo que dice el Che Guevara de que hay que sentir cualquier injusticia a cualquier persona en cualquier lugar, eso es digno de un caballero andante de la mesa redonda, ¿no? Y justamente si el día de hoy, también más de 1000 años después, la historia del rey Arturo sigue siendo importante, es porque el rey Arturo es uno de los pocos gobernantes que se registran en las leyendas que le importó mucho su pueblo, su gente, ¿no? El rey es la tierra y la tierra es su gente. Y así como el rey Arturo es el sueño, el gran sueño del gran rey, así mismo en la misma Inglaterra, siglos más tarde, nos iban a legar la bellísima leyenda de un hombre que decide salir a robarle a los ricos para darle a los pobres. Por eso Robin Hood es inmortal, por eso el rey Arturo es inmortal, por eso el zorro es inmortal. Por eso los héroes hacen que no importa si tienen capa roja, no importa si tienen una máscara negra, no importa si tienen una boina con una estrella roja en la frente y un puro, no importa. Al final nos dan una inspiración y decimos, vale la pena todo, órale. Un día más le seguimos atorando porque hay personas que hacen que nos merezcamos el derecho a estar vivos y que nos merezcamos un planeta tan hermoso como el que nosotros tenemos. Oye, Medardo,